Está pasando ahora. Que se presentaron y que fueron válidamente incorporados en toda la etapa del proceso y que el tribunal los ha valorado utilizando las reglas que establece la norma, que son los conocimientos científicos, la lógica, máxima de experiencia y todas las herramientas que de manera colateral disponen las normas nacionales e internacionales. Está consciente el tribunal que ciertamente en este tipo de procesos o en los procesos en sentido general se manejan tres tipos de verdad. Una verdad real, que es la que conocen o la que conocen todas las partes en su diario cotidiano de cómo ocurre un hecho determinado. Una verdad mediática, que es la que manejan a través de los medios de prensa, y una verdad real. Esa verdad real es la que el tribunal en el día de hoy va a analizar. ¿Cómo la va a analizar? La va a analizar a través de los elementos de prueba que presentaron las partes, porque a través de esos elementos de prueba el tribunal ha construido o ha reconstruido más bien los hechos de esta causa. Dicho esto, este tribunal, con el único objetivo de que lo que vamos a decir en el día de hoy pueda llegar a todas las partes, va a tratar de que estas motivaciones sucintas en el día de hoy estén desprovistas de cualquier tecnicismo. En ese orden de ideas, es también importante establecer que este tribunal el día 20 de abril del año 2017 fue apoderado de este caso. Este es un caso que, si bien es cierto, llegó un solo, dentro del mismo proceso está conformado por tres hechos. Un hecho, dicen las partes, acontecido el 19 de septiembre del año 2013, un segundo hecho acontecido el 14 de enero del año 2015 y un tercer hecho el día 17 de enero del año 2015. Los que, importante señalar desde este momento, serán analizados por cada uno de los jueces que integran este tribunal. Y es importante establecer que las motivaciones que se ofrezcan en un caso necesariamente no son los mismos motivos del siguiente hecho. Además, el tribunal ha analizado lo que es la prueba indiciaria a los fines de determinar aquella premisa establecida por los acusadores, tanto públicos como privados, donde le han dicho al tribunal que los hechos que hemos mencionado obedecen a que se ha tratado de una red de sicarios, es decir, de un conjunto de personas que son, dice la teoría, pagados, patrocinados por Arsenio Quevedo, con el objetivo de obtener rutas y vía de consecuencia combustible. Es en ese orden de ideas que es importante establecer que el día 2 de noviembre del año 2017 este tribunal aperturó el juicio de fondo, donde en ese ínterin el tribunal celebró 39 audiencias. De esas 39 audiencias se han computado de manera real 102 horas de trabajo en estrados. Luego de ese momento, el tribunal también se retiró a deliberar utilizando el parámetro legal que establece 10 días hábiles para esta deliberación, como el efecto ha acontecido, y que el tribunal desde este momento va a indicar a las partes que la decisión que se ha tomado en el día de hoy ha sido por unanimidad de voto de todos sus jueces, que esta decisión le indica al tribunal desde este momento. Tienen ustedes para el día 26 de abril, que será la lectura íntegra de la misma, un plazo para interponer las vías de recurso para todas aquellas personas que entiendan, no estén conformes con esta decisión. En ese orden de ideas, tomando en consideración además este tribunal, que este fue un caso declarado complejo ante esa situación y la cantidad de audiencia que celebramos acá, el tribunal ha contemplado la necesidad de hacer un recuento ya en el fondo del proceso
de aquellas cuestiones básicas que se discutieron en ese proceso, específicamente establecer la discusión que se estableció allí sobre lo que fue la incorporación, exclusión de prueba y retiro de prueba. En ese momento, entonces, el tribunal se apresta a entrar ya al análisis de este fondo del proceso y de entrada va, como lo ha indicado, a hacer un recuento sucinto de esas primeras etapas en nombre de la magistrada Leticia Novoa. Bien, tal como la magistrada lo había anunciado, este proceso se celebró en 39 audiencias, en las cuales cada una de estas audiencias tuvieron un amplio debate por cada una de las partes, sobre todo en cuanto al aspecto de la incorporación probatoria, donde se debatió cada prueba y cada prueba básicamente se objetó en su incorporación en este proceso. Y si no fueron todas, fueron la gran mayoría. Por esto, entonces, es preciso, y apuntaba la magistrada, que en este momento podamos hacer un recuento de cuáles fueron las pruebas que entraron al proceso y cuáles fueron las pruebas que el Ministerio Público desistió por una u otra razón y cuáles fueron las pruebas que terminaron luego de esos amplios debates con una exclusión por parte del tribunal y más o menos los motivos para poder entenderlo. Este proceso comenzó con un conteo de 165 pruebas documentales, 165 pruebas, en principio 26 pruebas documentales y un aproximado de 140 pruebas, 26 pruebas testimoniales, y un aproximado de 140 pruebas documentales. Eso es en un auto de apertura. Dentro de esas pruebas documentales existían una serie de conjuntos de pruebas que en total hicieron tal vez más de 200 pruebas. Entre un auto de apertura con el otro hicieron tal vez más de 200 pruebas, más las 35 pruebas presentadas por la parte querellante y pruebas que también aportó la defensa. Luego de esos debates, el Ministerio Público en el discurrir del proceso desistió de algunas por una cuestión básica que es bueno explicar. Este proceso comenzó con una acusación de lavado de activos, tráfico, o mejor dicho, estafa al Estado Dominicano a través del combustible, de la asignación de combustible, y la red supuesta de sicariato, que no es más que la asociación de malhechores para cometer asesinato, como se tipificó en la calificación jurídica en el auto de apertura a juicio. En la audiencia preliminar, este proceso sufrió una radiación de esos tipos penales, es decir, se extrajo de esa acusación los tipos penales del lavado de activos y de la estafa al Estado Dominicano. Entonces, este tribunal fue apoderado, y así se estaba conociendo, solo lo relativo a la asociación de malhechores para cometer asesinato, entre otros ilícitos, como el ciudadano Cristino, que estaba acusado de asociación de malhechores y tentativa de homicidio, no de asesinato. Entonces, por eso se produjo algunos desistimientos de parte del Ministerio Público de algunas pruebas. En ese sentido, en principio, comenzando el recuento, que será lo más breve posible, pero que es sumamente necesario, el Ministerio Público desistió de pruebas testimoniales, que son el señor Noel Lora, Aurelina Valverde, Miguel Fernando Espino, Bienvenido de Jesús Troncoso, Miguel Tejada Terrero, José Luis La Antigua y Manuel Tejeda. Estos testigos eran en un caso presencial de algunos hechos del 19 de septiembre del 2013, algunos otros eran testigos indirectos respecto a cuestiones de un imputado que se encontraba prófugo. De igual modo, habían algunos testigos que eran certificantes sobre algunas actuaciones que habían tenido a bien realizar, que eran cuestiones que atañen exclusivamente a los tipos penales que se excluyeron del proceso durante la etapa de la audiencia preliminar. De igual modo, se excluyó como pruebas documentales, o mejor dicho, se desistió por parte del Ministerio Público de la incorporación de la prueba 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 del auto de apertura a juicio terminado en el 199, que eran relativas a ese tipo penal que fueron excluidos. También el Ministerio Público desistió de la prueba número 93, que era una certificación de entrega voluntaria, la prueba número 94, que era un croquis de una propiedad del ciudadano Erison de los Santos, la prueba 100, que eran 17 títulos provisionales del CEA, la prueba 101, que era un acta de entrega voluntaria de un bien mueble de Erison de los Santos, la prueba 104, que era un conjunto de pruebas de allanamiento a la residencia del ciudadano Arsenio Quevedo, la prueba número 117, que era un informe de experticia a un celular donde supuestamente el Ministerio Público establecía en su pretensión probatoria que el ciudadano Erison de los Santos Solís tenía la siguiente expresión: caballero, le voy a ser sincero, en términos de Policía Nacional está suspendido, pero están buscando la solución. Ahora cuídense por ahí porque en Venezuela hay tanta hambre que se comen la gente picados. Tengan cuidado que ahí nada más hay harina de maíz y auyavita sabanera. Eso fue una prueba de la cual el Ministerio Público desistió y no entró al proceso. La prueba número 134, que es un acta de transcripción de conversaciones captadas mediante resolución de interceptación telefónica al ciudadano Erison de los Santos Solís. Fue una prueba que el tribunal no pudo apreciar porque no entró al proceso. La prueba 136, que es una prueba audiovisual de unas imágenes fílmicas, la prueba 143, que era una canana tipo sobaquera para arma de fuego, la prueba número 145, que era un celular ocupado en un allanamiento al ciudadano Erison de los Santos Solís, la prueba número 146, que fueron unas pruebas materiales ocupadas en el allanamiento de una Trafin, de las cuales solo se presentaron dos pruebas, una memoria USB y un iPod mini. La prueba 147, que era una gorra ocupada en una Trafin, la prueba 150, que era un DVD con el nombre Sectro y un bulto del acto, la prueba 151, que era un DVD marca Cooper, la prueba 154, que eran dos celulares marca Nokia y Motorola, ocupados a Erison de los Santos Solís, la prueba 159, que fueron 30 cápsulas calibre 45, una caja de cápsulas calibre 38, ocupadas en el allanamiento al ciudadano Arsenio Quevedo, la prueba número 156, que fue una cápsula de arma de fuego de color amarillo, la prueba número 157 tuvo un desistimiento parcial de varios celulares que contenían dicha prueba, y la prueba 161, 162, 163, 164 y 165, que eran bienes muebles e inmuebles propiedad del ciudadano Erison de los Santos Solís. Todas estas pruebas fueron desistidas por el Ministerio Público por una u otra razón, que en total ascendieron a 54 pruebas. De las pruebas que fueron excluidas por el tribunal, que ascendieron a un total de 16 pruebas, entonces tenemos la prueba número 39, que es un acta de allanamiento a la residencia del ciudadano Arsenio Quevedo, porque no había una orden que ordenara el allanamiento en esa residencia, por eso el tribunal la excluyó. La prueba número 40, que era un acta de allanamiento a una Trafin, era una misma actuación que tenía dos levantamientos de dos actas, y el tribunal le dijo al Ministerio Público que hiciera uso solo de una, y así se hizo. La prueba número 54-55 del orden de la acusación, porque en el auto de apertura a juicio no estaban acreditadas, porque en su momento no fueron presentadas por el Ministerio Público y no formaban parte del auto de apertura a juicio. Las pruebas número 56 y 57 son órdenes de obtención de información financiera que el tribunal excluyó por impertinentes, por lo que decía de los hechos que fueron excluidos en el auto de apertura a juicio. La prueba número 58 es una orden de autorización de inmovilización y oposición de transferencia por el mismo motivo, así como la 60 y la 62 de igual modo. La prueba número 98, que era un acta de interrogatorio al acusado Erison de los Santos Solís por ser evidentemente violatoria al debido proceso al tratarse de un imputado y las declaraciones que dio ese imputado. La prueba número 99,
que eran 3 reportes de nómina de UNATRAFIN, por no determinarse el origen de donde fueron obtenidas, es decir, de dónde surgieron o llegaron esas pruebas a poder del Ministerio Público. Las pruebas número 107, que eran tarjetas de presentación y un cheque a nombre de una persona denominada Tania por sobreabundantes y por no corresponderse con la prueba acreditada en el auto de apertura a juicio. De igual modo, la prueba 133, que fue un informe pericial realizado al teléfono, obtenido en la requisa de la celda del ciudadano Amaury Cabrera por violatorio al debido proceso. La prueba número 135, que es una bitácora fotográfica del ciudadano Belarminio Emilio Brito, porque no cumplía con las disposiciones del artículo 139 del Código Procesal Penal. De igual modo, la prueba número 158, que el Ministerio Público desistió parcialmente y el tribunal excluyó uno de los celulares porque no se correspondía al número de email con el que estaba aportado en el auto de apertura a juicio. Asimismo, la prueba número 29 del auto terminal en 200, que se trataba de una certificación del 9 de octubre del 2015 y 3 expedientes anexos de la provincia de Santo Domingo, que eran expedientes que estaban a cargo de los ciudadanos en otro lugar y que evidentemente eso vulnera el debido proceso y no podría formar parte de un juicio que se le estuviera siguiendo a estos imputados. En ese sentido, habiendo hecho este recuento, ya luego en la parte de los alegatos de clausura, las conclusiones finales, se presentaron nuevas solicitudes de exclusiones de prueba por parte de la defensa. Hubieron muchas solicitudes que se circunscribieron a la situación de que no fueran valorados y a ratificar impugnaciones que se habían realizado respecto a testigos que ya habían sido producidos en el juicio. De estas pruebas, de estas objeciones o más bien solicitudes, el tribunal identificó las que realmente tenían una tendencia a excluir las pruebas a las cuales se hacían referencia. Y en ese sentido, en primer lugar, se debatió el asunto del cheque a nombre del ciudadano Erison de los Santos Solís, que pertenece al conjunto de pruebas 103 del allanamiento en UNATRAFIN. De igual modo, se objetó y se solicitó la exclusión de la prueba 119, consistente en un informe técnico de video de los hechos del 17 de enero del 2015. Asimismo, la prueba 53, sobre un acta de allanamiento a la residencia del ciudadano Arsenio Quevedo, y la prueba 106, que es una querella disciplinaria contra una juez del Poder Judicial. En ese sentido, el tribunal, analizando estas solicitudes en primer orden, ha podido observar que en cuanto al cheque que se objetó porque no tenía origen, eran los alegatos que establecía la defensa, el tribunal sí pudo identificar un origen para el mismo en la prueba número 40. Esto en vista de que este cheque no se trata y no fue así acreditado ni tampoco plasmado en el acta de allanamiento como un cheque, sino como una copia de cheque. Entonces, era como una copia de cheque recibido y de ese mismo modo es que se trata la prueba, porque no es un cheque como tal, sino que es una fotocopia de un cheque con una firma de recibido y se corresponde con lo que fue hallado en esa acta de allanamiento y en ese allanamiento mencionado como prueba 40. En ese sentido, no procede la solicitud de exclusión al respecto y procede su rechazo. En cuanto a las actas de allanamiento en la residencia del ciudadano Arsenio Quevedo, el acta de allanamiento realizada en noviembre del 2015, recuerda el tribunal perfectamente que eso fue una cuestión que se debatió, que se solicitó en el transcurso del juicio y que así se falló, rechazándose esa solicitud, por lo que en este caso se trata de una cosa juzgada y el tribunal mantiene inclusive los mismos motivos por lo cual decidió esa situación en ese momento y por ende esta exclusión no procede. En cuanto a la querella disciplinaria, podemos identificar que aunque se planteó como una solicitud de exclusión, más bien es una cuestión de valoración. Es una prueba que ya fue producida, que fue leída ante este plenario, de las únicas pruebas que fueron leídas de manera total,
a solicitud de la defensa, y que el tribunal ya lo que procede es a darle el valor o no que sostenga respecto a los hechos de los cuales estamos apoderados. En cuanto a la prueba número 119, sí ocurre una cuestión. Tal como establecía el tribunal, de las pruebas que fueron desistidas por el Ministerio Público, entre esos se encuentran un DVR marca Cooper y otro marca Centro. Bien, entonces en ese informe que contiene la prueba 119 está dividido en dos partes. Primero existe un informe técnico respecto a un video realizado en los hechos del día 17 de enero del 2015, pero también existe otra parte de ese informe que es un análisis, un supuesto análisis a esos DVR que fueron hallados en un allanamiento y de los cuales el Ministerio Público desistió. Por lo que efectivamente en este caso no podemos observar que se haya cumplido la cadena de custodia, porque primero se tratan de unos DVR de los cuales no tenemos conocimiento de cómo llegan al proceso ni de dónde surgen, y de hecho no fueron puestos en manos del tribunal para poder valorarlos. Dicho esto, pues entonces desconocemos su origen y efectivamente esa parte no puede ser analizada. Ahora bien, y debe ser excluida. Ahora bien, solicitaba la defensa que fuera excluida de manera integral esa prueba, pero ¿qué ocurre? Si tenemos una prueba con la naturaleza de esta, donde se analiza un video con una metodología, se analiza un video o en este caso estos DVR con una metodología, explicando su metodología, explicando su conclusión de manera independiente para cada una, pues entonces estamos ante un caso de una fuente independiente legítima. En este caso, para el análisis del DVD, de los hechos del 17, del video obtenido en las cámaras, pues los hechos del 17 de enero del 2015 sí existe una fuente independiente y por tanto la naturaleza de esta prueba no permita que le apliquemos aquí la teoría del árbol envenenado, sino que se va a excluir de manera parcial esa parte al respecto y el tribunal no la va a analizar. Pero no así respecto a los hechos del 17 de enero del 2015, que sí serán objeto de análisis por parte del tribunal para tomar la decisión correspondiente.